¿A quién le gustaría orar? ¿Quién nos guía en oración? Yo. Sí, adelante. Padre, gracias por este día, te damos gracias por este día, te pedimos que nos cuides, que cuides a los demás hermanos, te pedimos que sea edificación lo que vayamos a aprender y que podamos aprender bien de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bien, hoy vamos a la lección 19, que es Romanos 9, del 14 al 21, pero ahorita vamos a leer el pasaje, Romanos 9, del 14 al 21. Bueno, pero dice la presentación o la introducción de la lección: la carta a los romanos no es un libro tan difícil de entender como asumen varios estudiosos. La verdad es que cuando uno entiende ciertos principios, se da cuenta que el libro o la carta en sí no es tan difícil. La realidad es que la persistencia de las personas a mantener sus ideas como centrales en lugar de tomarlas de Dios es lo que hace difícil entenderlo al buscar una interpretación que se ajuste a sus ideas humanistas. La verdad es que uno dice, bueno, yo pienso esto, vamos a ver cómo lo dice la Biblia, pero en realidad uno empieza a encontrar que no todas nuestras ideas en realidad son las de Dios. Entonces, ajustar nuestra mente a las ideas de Dios es lo que nos hace batallar. Dice, la soberanía de Dios es uno de los principales ejemplos de esta situación. Pues al persistir en la idea de que no es correcto que sea Dios quien elija a los que han de ser salvos, se cae en complicaciones ajenas al texto. Entonces ahorita vamos a ir precisamente, ese es el tema de hoy. Dice, sin embargo, hay que comprender el verdadero sentido de la gracia, que por sí misma implica que si la elección es del ser humano, deja de ser gracia. Ya no es gracia porque yo la estoy tomando por mí mismo. Y por lo tanto, la elección corresponde al Dios de toda gracia. Pues al comprender esto, avanzamos en el entendimiento del texto como si fuéramos por una autopista recta y plana y como en Toyocan, ¿verdad? Claro. Meditando y disfrutando del bien del que Dios nos ha hecho objeto por su gracia. Si una vez que entendemos ciertos principios, leemos el texto y decimos, pues no está tan complicado. Esa es la finalidad de estos estudios, establecer los principios correctos. Y así, sin demeritar para nada la interacción entre la soberanía de Dios, su santidad y su amor. Es decir, Dios elige, pero eso no significa que no ame. El hecho de que ame no significa que no sea santo y que no vaya a establecer un juicio o un castigo. Es decir, todo esto es lo que tenemos que entender. ¿Cómo actúa? El hecho de que Dios castiga a unos, a otros da gracia, pero todo esto en su soberanía. Dice, sobre los seres humanos se manifiesta su gracia en diferentes maneras sobre todos. Pero para que la gracia y la justicia de Cristo sean notorias en los elegidos, es decir, para que veamos de qué manera la salvación que tenemos es tan grande, debe haber juicio sobre los no elegidos. Es decir, si Dios no castiga a nadie y dice, pero a ti te perdono, pues da igual, porque no está castigando a nadie, ¿no? Es como el maestro que dice, bueno, el que falte a clase le pongo puntos menos y a la hora de la hora no lo hace. Entonces el que nunca faltó a clase dice, ¿qué diferencia hay con el que sí faltó a clase? No hay castigo. Bueno, para entender en realidad el tamaño de la salvación y la gracia que tenemos en Cristo, Dios tiene que manifestar su santidad y su justicia en algunos. Bueno, pero vamos a irlo entendiendo conforme al texto, no me adelanto a eso, sino que vamos a leer entonces Romanos 9 del 14 al 21, empezamos con el hermano y nos vamos a un versículo cada quien. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Romanos 14. 9:15. A usted le toca Romanos 9:15. 9:15. Sí. 9:15. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Así que no depende de quien quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra.
De manera de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Me dirás entonces, ¿por qué? Pues todavía reprocha a Dios. ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Ok, vamos entonces a ver hasta ahí hoy, bueno, de hecho uno previo. Y vamos a ver, vamos despacio porque sí, estamos en los pasajes centrales que nos están enseñando un principio muy, muy trascendente. Dice aquí el título: el Dios soberano que obra en justicia. Bueno, para introducir el tema con el que continúa la exposición de la elección de Dios, que ya empezamos en la lección pasada, Pablo hace una pregunta interesante. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Que hay injusticia en Dios? Esa es la pregunta que tal vez muchos en realidad se hacen. ¿A qué se debe esta pregunta? ¿Por qué Pablo va tocándolo de esa manera? Bueno, en los versículos anteriores vimos que Dios elige a unos y a otros no. Abraham tuvo varios hijos, pero solo eligió a uno, a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos y Dios solo eligió a uno, pudiendo usar a los 2 porque Isaac era el hijo de la promesa. Aún así él decidió hacer una elección. Bueno, el punto es aquí, ¿a qué se debe esta pregunta? A que Dios elige a unos y a otros no. A que Dios elige a unos y a otros no. Si no hubiera elección de parte de Dios, no habría esta pregunta. Y la respuesta es tajante. ¿Qué dice? De ningún modo. De ningún modo. Creo que en la Reina Valera dice de ninguna manera, ¿verdad? De ningún modo, de ninguna manera. Bueno, vamos a ver Segundo de Crónicas 19:7, donde nos quedamos con nuestra hermana Anita, ¿verdad? Segundo de Crónicas 19:7. Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. Ok, Dios no tolera la justicia, en Dios no hay injusticia. Y por esa razón Pablo responde: de ningún modo. Esta es la forma en que la lógica del Evangelio responde a las posibles objeciones que se presentan ante una verdad revelada que reta el pensamiento humanista. Y tal respuesta se acompaña de una breve explicación. Miren, vamos a ver, este sería Romanos 3:4 y luego el versículo 6. Luego vamos con su hermano Rudy a Romanos 6 del 1 al 2. Luego nuestra hermana Romanos 7:13. Luego Luis Gálatas 2:17. Entonces con Ricardo vemos Romanos 3, el versículo 4 y luego el versículo 6. Romanos 6, ¿qué? 6 del 1 al 2. Romanos 3, ¿qué? 4 y luego el versículo 6. Romanos 3, versículo 4. ¿Sí? ¿Lo tienes? A ver si quieres leerlo. Dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras. Ok, hay preguntas si realmente nuestro pecado hace ver la justicia de Dios como Dios nos inculparía, si eso sería injusto, y dice de ninguna manera, ¿verdad? Luego el versículo 6. Dice: de
Ok, de esa, si vamos viendo, va usando Pablo la misma respuesta, de ninguna manera, de ningún modo. Lo hace luego en el 6, del 1 al 2. Sí, adelante. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado viviremos aún en él. Ok, nuevamente en ninguna manera. Va respondiendo a las... Él plantea una objeción y luego la responde. Ok, lo hace en el 7:13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ok, nuevamente en ninguna manera. Y Gálatas 2:17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ok, entonces, esto es algo que Pablo usa, por lo menos en Romanos, varias veces. Todavía lo hemos de ver más adelante, pero y lo usa también Gálatas, estableciendo una objeción. Él da una explicación y luego dice, bueno, pero si alguien preguntara tal cosa, él responde, de ninguna manera. Ok, es lo que vemos aquí en este versículo, en el 14, o de ningún modo, dice ok, así que Pablo expone de manera sencilla el principio de la soberanía de Dios, tal como Dios lo había expuesto a Moisés. Dice el versículo 15, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me gusta en la forma en que lo pone la Nueva Traducción Viviente, de quien yo quiera. Es en realidad lo que quiere decir, ¿verdad? Originalmente dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Bueno, vamos a verlo en Éxodo 33, 18 al 19. ¿Quién sigue, Abisai? Éxodo 33, 18 al 19. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Ok, Dios le dijo esto a Moisés cuando le manifestó toda su bondad. Moisés le dijo, déjame ver tu gloria, y Dios le dijo, te mostraré toda mi bondad. No le mostró su gloria porque en el siguiente versículo le dice, no podrás ver mi rostro porque no hay hombre que me vea y viva. Entonces lo metió en la hendidura de la montaña, puso su mano, dice, y verás mi espalda cuando yo haya pasado su gloria. Entonces Moisés no pudo ver toda la gloria de Dios porque eso lo hubiera matado, pero Dios le mostró toda su bondad. Le dijo, bueno, si yo he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu gloria, le dice a Moisés, y Dios responde a esto. Dice, pastor, esa gloria que le mostró, aun cuando él se fue, es la presencia de Jesús, ¿no? Sí, bueno, aquí hay algo muy interesante, sí, porque Dios, el Padre, nadie lo ha visto nunca. Entonces vemos que podríamos hablar de la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Del Hijo, de Jesús siendo visto. Esas son una de las muchas apariciones que hizo nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Exactamente, como cuando se presenta con Josué, cuando pelea con Jacob. Entonces se presenta en varios momentos. Cuando le dice a Abraham lo que va a hacer por Sodoma. Exactamente, también. Sí, de manera visible el Hijo es el que se ve. Es lo que entendemos, ¿verdad? Por eso lo llama la imagen visible del Dios invisible. Ok,
Entonces sí podemos ver que por eso no pudo ver toda la gloria, pero sí su bondad. Dice, y proclamó su propio nombre delante de él. Proclamaré mi nombre delante de ti. Esto lo hizo como respuesta a la petición que Moisés le había hecho, señalando que hacía esto de acuerdo a su propia voluntad. Tendré misericordia y quien yo tenga misericordia. Es decir, yo por mi misericordia te lo voy a mostrar. Ahora, por consecuencia, si Dios elige de acuerdo a su voluntad soberana, ya volviendo a Romanos 9, es claro que no depende del que quiere, ni del que corre. No depende del que quiere ni del que corre. Pastor, ahí yo entiendo el poder y la magnitud de lo que Dios dice y hace. Ajá. Lo que no entiendo es que entonces ya estamos predestinados. Ok, hay dos términos que hay que distinguir, porque ya hablamos de hecho en el capítulo 8 sobre la predestinación, pero hay que distinguir dos términos. Uno es predestinación, que específicamente viene en el capítulo 8, en el versículo 29, y el otro se llama determinismo. El determinismo dice que no importa lo que tú hagas, lo que está destinado a hacerse ya está determinado. Si tú llegaste hoy aquí es que ya estaba determinado que llegaras. Si tú vas a orar en media hora es porque está determinado que oraras. Ese es el determinismo. En pocas palabras, el determinismo nos dice que no hay nada que podamos hacer que no haya sido determinado por Dios antes. Pero en ese sentido ya no opera nuestra voluntad. Yo terminé orando porque Dios determinó que orara en ese momento. Sin embargo, vemos que cuando la palabra dice oren sin cesar, es porque tenemos una libertad, orar o no orar. Y cuando oramos lo hacemos de manera voluntaria. La predestinación es diferente al determinismo en cuanto al hecho es de que Dios ha determinado que lleguemos a ser la imagen de Cristo y lleguemos a la eternidad. Digamos, es como Dios que determinó el pueblo de Israel, lo saco de Egipto y lo meto a Canaán. ¿Se cumplió? ¿Sí lo metió a Canaán? Bueno, una generación después. Murieron todos. Sí, pero se cumplió lo que Dios había determinado, ¿no? Sí, pero ok, ya no fue la primera. Pero ¿quién determinó ese tiempo de pérdida de 40 años en el desierto? ¿Dios o las personas? El hombre. Fue la voluntad humana. Fue la voluntad humana la que Dios ya los había puesto en la frontera con la tierra de Canaán para entrar a poseerla. Y dijeron no. Entonces, operó la voluntad humana ahí. Pero ya estaba determinado por Dios, ¿no? Estaba determinado que entraran a Canaán. Dios ha determinado toda la vida como Él ha querido, ¿no? Sí. Él narra desde antes que ese pueblo no iba a entrar. ¿Por qué? Pues por su rebeldía, por su falta de fe, ¿no? Bueno, es que eso es lo que podríamos pensar, pero no hay nada en el texto que nos diga que Dios no planeaba que ellos entraran, o que planeara que ellos no entraran. Vamos a ponerlo de una manera más sencilla. El asunto es que entendemos que Dios ha determinado hacer de nosotros la imagen de Cristo y llegar a la eternidad. Puede ser que nosotros cooperemos con Dios y disfrutemos esta vida, o puede ser, como dice 1 Corintios 3, la obra de algunos será quemada, pero será salvo como por fuego, sin embargo sufrirá pérdida. Es decir, podemos llegar hechos pedazos al cielo o podemos llegar contentos y enteros por haber dicho, y tuve temor de Dios, no me metí en cosas que no debía, Dios me guardó y entonces no sufrí cosas que si yo en mi rebeldía contra Dios me opongo, no participo con Dios y Él me tiene que estar llamando constantemente, yo llego hecho pedazos a la eternidad, pero llegué. Es decir, el plan de Dios se cumple. Él ha determinado o Él determinó previamente, esa es la predestinación, que yo llegara a la eternidad. Lo que no ha determinado y yo participo en ello es si llego hecho pedazos o llego contento. Si es como por fuego, porque construí con heno, paja o hojarasca, o si llego entero porque construí con oro, piedras preciosas. ¿Sí me explico?
Esa es la diferencia. Sin embargo, el determinismo dice, no, ya está determinado que tú llegues hecho pedazos. Vas a sufrir mucho aquí en la tierra. Esa es la cuestión. Ahora, el apóstol Pablo, cuando estaba por viajar a Jerusalén, varias personas le dijeron por el Espíritu, el que vayas a Jerusalén es que te van a apresar y entonces vas a padecer. Y él dijo, yo voy. Pero Dios le estaba dando la oportunidad. Él podía ir a predicar al César de otras maneras porque tenía muchas formas. Pero Pablo determinó que fuera por medio de la cárcel. Porque hay una palabra que dice, porque es necesario que a través de muchas pruebas lleguemos al reino. Entremos al reino de los cielos, sí. Ahora, ¿qué naturaleza y calidad de pruebas? Eso lo determina mucho lo que se requiera. Es decir, ¿qué tanto respondemos a Dios? Dicen, podemos aprender de tres maneras, una realidad. Una es por nosotros mismos, yendo a la palabra, leyendo, estudiando, meditando. Eso es ideal. Bueno, la otra tampoco está fuera de lo ideal. Podemos aprender porque vamos a la iglesia, escuchamos, nos enseñan. Y alguien más nos enseña. Hay cristianos que no crecen y hay cristianos que crecen. El detalle es que cristianos que no crecen en algún momento de su vida, tras el trato de Dios, empiezan a crecer. Pero entonces está la tercera. La otra es que crecemos por medio de las dificultades. Entonces nos preguntamos, Dios va a usar cualquiera de las tres. ¿Qué tanto requieren cada una? Porque, por ejemplo, de Pablo dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, el asunto es que los padecimientos de Pablo no fueron iguales a los de, ¿qué te gusta? De Sproul, un gringo que nace en Estados Unidos bajo una sociedad cómoda y que también tuvo sus conflictos y que murió hace unos pocos años, pero en realidad nunca sufrió una persecución. Y entonces uno diría, entró o no al reino de los cielos. Sí, pero el asunto es que la calidad de sus padecimientos fue una diferente a la de Pablo, por la obra que Dios había llamado a cada uno. En este sentido, diríamos, no hay un determinismo de decir, a fuerzas tienes que sufrir esto, porque tú puedes entender la lección, dar media vuelta y antes de sufrir consecuencias de tus faltas, puedes voltear a Dios y caminar con Él, enderezar el rumbo y entonces se cumple el propósito de Dios que te ha llamado a vida nueva y caminas con Él. Pero te puedes apartar, sin embargo Dios ha determinado llevarte a la eternidad y por lo tanto te va a llamar de la manera que sea necesaria, aún a través de enfermedad, perdiendo un miembro del cuerpo, etcétera, lo que sea, con tal de colocarte ahí. Entonces digamos que cuando en el corazón hay rebeldía y ya tomamos ciertas decisiones que vienen las consecuencias, también ya es parte de ese camino o de ese padecimiento que yo, aunque ya estaba predestinado, por ejemplo. Bueno, es que ese camino no necesariamente está predestinado. Dios nos dice, le dijo al pueblo de Israel, pongo el bien delante de ti, pongo el mal, elige el bien para que vivas. Y estaba la elección. Pero Dios no determinó que David fuera a pecar viendo a Betsabé. Sin embargo, sufrió las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Pero yo pienso que sí, pastor. Porque tenía que nacer Salomón. Sí, pero podía nacer de otra forma. Yo no veo de otra forma. Había muchas formas. Y su esposo estaba en la guerra. Entonces, finalmente hay muchas formas en que las cosas podían ocurrir. Pero tenemos que tener claro, porque si no Dios mismo estaría, por decirlo así, participando en su plan del pecado para cumplir sus propios planes. Sin embargo, ha dejado al ser humano, que sea el ser humano el que determine su pecado y Dios de eso trabaja. ¿Sí me explico? Es decir, Dios no se puede estar moviendo a través del pecado. Voy a dejar que peque para esto. Ahora, lo que sí determinó fue la libertad de Adán para pecar y Adán pecó. Lo expuso a que obedeciera, pecó, entró el pecado al mundo, el diablo ya había pecado, o pecó finalmente antes del ser humano, pero ahí en todo esto Dios se ha movido. Pero estamos considerando que, yendo al punto básico,
No todo lo malo que nos pasa es consecuencia del pecado. A veces somos formados como el hombre que nació ciego. Ninguno pecó, sino Dios determinó que naciera ciego para que tuviera vida eterna y conociera a Jesús ese día. Hay cosas que Dios ha determinado, pero tú harás tus elecciones hoy. Yo no me revelo a lo que Dios Sí. determina, Ajá. pero tengo dudas. Sí, pero Por estoy ejemplo, marcando, ajá. la vida de Rahab, o sea, una vida totalmente alejada de Dios, y Dios tuvo tanta misericordia. Y yo veo la misericordia de Dios y la entiendo. Sí. Pero hay cosas que no comprendo. Por ejemplo, el que perdonó a Manasés, o sea, un hombre totalmente terrible, ¿no? Sí, al hijo de Ezequías, ajá. Sí. Ok. O sea, hay cosas que no comprendo. Sí, de hecho los peores reyes en Judá fue Manasés, en Israel fue Acab, y a ambos los perdonó Dios. Pero él manifestó su gran misericordia ante aquel que no importa qué tan malo haya sido, te arrepientas. Perdón, pastor. Pero, ajá. A Manasés fue salvo, y acá. Bueno, ese punto ya lo veremos en la eternidad, porque hay cosas que no vamos tan allá en buscar encontrar cosas, pero si hubo un perdón de Dios, al menos el arrepentimiento de Manasés perduró de acuerdo a las narraciones. Pero yendo al punto, para no salirnos del punto que comentamos ahorita, lo que estoy marcando es la diferencia entre el determinismo y la predestinación. El detalle por el que muchos desechan la predestinación es porque la confunden con el determinismo. No puedo hacer otra cosa más que lo que Dios determinó. No, yo en este momento tengo la libertad de decir voy al estudio o me quedo en la casa. Y uno usa esa libertad, viene al estudio o se queda en su casa y no estudia. Eso Dios no lo está determinando. Yo puedo crecer en Cristo o puedo hacerme pato, y ya que las cosas se pongan difíciles me pongo a orar y me pongo a buscar a Dios. Entonces, por eso dice, cada uno vea cómo edifica. Esto en 1 Corintios 3. Cada uno vea cómo edifica, porque si uno edifica con heno, paja y hojarasca, recibirá pérdida, será salvo, pero como por fuego, es decir, entrará hecho pedazos a la eternidad. Llegará a la eternidad, será salvo, sí, pero Dios no estaba deseando que sufriera o que fuera un calvario esta vida para esa persona. Dice, el otro edificará con plata, oro, piedras preciosas, y tendrá recompensa. Es decir, aquel que estudia la palabra, aquel que se pone a orar, aquel que camina en esta vida junto con Dios, va disfrutando de la bondad, de la bendición de Dios. ¿Ambos tienen dificultades? Sí, porque así como las tienen los pecadores, las tienen los cristianos. Tenemos dificultades en esta vida. La naturaleza de nuestras dificultades es distinta. Porque el hombre que fue expulsado de la iglesia de Corinto, usando nuevamente ejemplo, ahora en la iglesia de Corinto, en Corintios 5, fue expulsado para que sufriera el trato del diablo, es decir, dejado a expensas del diablo, y eso es entregar a Satanás, para que su alma fuera salva una vez que entendiera y sufriera las consecuencias de su falta de arrepentimiento y de su pecado propiamente. Entonces, de esa manera, Dios no estaba deseando ni buscando que así fuera. Pero el asunto es que se llegó a ese punto y la iglesia tuvo que colocarlo en esa situación. Y ese es el punto. El trato de Dios va hasta ese punto, lo que leemos luego en 2 Corintios 2. Y se arrepintió y lo volvieron a recibir en la iglesia. Entonces, este tipo de cosas nos hablan de una libertad que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque si el determinismo fuera cierto, Dios jamás sería adorado. La adoración solo es real cuando viene de manera voluntaria. Si el determinismo es una realidad, como dicen algunos, entonces solo somos títeres de Dios. Entonces yo solo puedo hacer lo que Dios me puso a hacer. Es como Adán que dice, yo no puedo pecar porque no hay nada aquí que pueda hacer en el huerto del Edén que ofenda a Dios. Entonces Dios le dio la oportunidad poniendo un árbol del que le prohibió comer para que su obediencia fuera voluntaria. Y entonces Dios recibiera adoración de Adán. Cada que Adán evitaba comer del árbol, Dios era adorado porque estaba obedeciendo a Dios. Ese es el punto de por qué Adán disfrutaba la gracia de Dios.
Pero luego volvemos al punto de nosotros. Dios nos ha predestinado y nos dice a qué, pero el momento y la forma, mucho tiene que ver nuestra voluntad involucrada. Entonces, esa es la diferencia entre la predestinación y el determinismo. Y esa es la situación, que cuando nosotros cantamos y oramos, lo hacemos voluntariamente. No porque Dios hubiera determinado en este momento te vas a poner a cantar, sino que ya es algo que hacemos voluntariamente. ¿Sí me explico? Ese es el punto. Bueno, de todos modos estamos apenas empezando en esto, que vamos a ir viendo, porque todavía lo toca en el capítulo 10, el 11, un poco de todo esto. Es algo que Dios expone de una manera muy amplia, pero voy a continuar y ahorita, si quieres, comentamos más sobre esto. ¿Ok? Dice entonces que Dios tendrá misericordia del que tenga misericordia, compasión del que él tenga. Y yendo al punto 6, por consecuencia, si Dios elige de acuerdo a su voluntad soberana, es claro que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, aquí uno podría decir, entonces hay injusticia de Dios, porque si alguien se esfuerza por ser salvo y no depende de él y dice, Dios, yo quiero ser salvo, y Dios dice, no, porque no te predestiné. Bueno, esa es una caricatura distorsionada de la realidad, como Sproul mismo dice. A mí una vez me dijeron, bueno, y si alguien no quiere ser salvo y Dios lo va jalando a la salvación, mientras que otro le dice, Dios, sálvame, y Dios dice, no, no te... Eso no es ninguna teología bíblica. Eso obviamente es totalmente malo. ¿Cuál es la explicación a esto? Bueno, dice, recordemos que esto se debe, vamos a ver Romanos 3 del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ok, esto debe ser así, es decir, debe depender de Dios por una razón, porque nadie quiere ni nadie se esfuerza por ello. No depende del que quiere ni del que corre, porque nadie quiere y nadie corre. Díganle a un ser humano promedio, ¿qué prefieres, ir a una carne asada el domingo o venir a la iglesia? Ir a la carne asada. Exactamente, porque la naturaleza nos dirá, está bien Dios, pero yo quiero mi vida. Y entonces nadie está diciéndole, Dios, dame salvación. Pero Dios dice, ¿no? Que Dios produce el querer como el hacer. Bueno, vamos ahí al pasaje, dice, sino que Dios mismo es quien opera en nosotros el deseo y la capacidad, que dice, a ver si quieres repetirnoslo, Filipenses 2:13. Dios produce en el hombre el querer como el hacer, pues, buena voluntad. Exactamente, bueno, ya nos ahorramos esta lectura, porque Dios es el que nosotros produce, así el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Por esa razón queremos ser salvos, porque creemos que hay una condenación. Si Dios no hubiera obrado en nosotros, no aceptaríamos que hay una condenación. Diría, somos polvo, cuando nos muramos ahí nos vamos a la nada y no pasa nada, como millones de personas hoy en día creen. Entonces, realmente aquí no hay ninguna injusticia. No depende del que quiere, porque nadie quiere, ni depende del que corre, porque nadie corre. Depende de Dios, es la elección de Dios, porque dice la palabra, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. En realidad la gente, vamos a ver qué es lo que pasa ahorita en un pasaje más adelante. Bueno, entonces, ¿por qué hay gente que sí le pide a Dios que lo lleve al cielo? Bueno, vamos a ir explicando eso ahorita. Dice, un ejemplo de esto es Faraón, de quien la escritura dice, ¿quién sigue, hermano fiel? Éxodo 9:16. Y ahorita voy a entregarles una listota de versículos, entonces vamos a ver Éxodo 9:16. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Ok, entonces Dios le dice a Salomón, lo cita aquí Pablo también, para esto mismo te he levantado. Es decir, Faraón podría haber sido nadie, pero Dios dijo, va a ser el hombre más poderoso en la tierra. Egipto en su tiempo era el reino más poderoso que había. Para esto te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Bueno, vamos a comentarlo. Dice, en su soberanía, Dios decidió manifestarse a toda la humanidad
al levantar a Faraón como el hombre más poderoso de su tiempo, un reino poderoso. Es como si ahorita Dios levanta un imperio, un país muy grande y luego lo derriba para que la gente diga, wow, solo Dios pudo hacer eso. Entonces, el hombre más poderoso de su tiempo. De este modo, al humillarlo con las plagas y la destrucción de su ejército en el Mar Rojo, Dios demostró a todas las naciones ser superior al más poderoso, es decir, a Faraón, a tal grado que aún unos 500 años después, porque esto ocurre cerca de quizás un poco más, 500 años después, todavía los filisteos recordaban el poder de Dios. Vamos a verlo en 1 de Samuel 4, del 7 al 8. 1 de Samuel 4, del 7 al 8. Adelante, hermano. Sí. Entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento. Clamaron: esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién nos podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Ok, ellos se acordaban, Israel ya se le había olvidado, no confiaba en el poder de Dios, pero los filisteos dijeron, ahora sí llegaba, primero dicen el Dios y luego dicen estos son los dioses, ellos en su mentalidad pensando en un grupo de dioses que derrotaron a los egipcios cuando estaban en el desierto. Entonces, esto ocurrió y todavía tuvo un efecto por cerca de 500 años. Como la historia de que el Dios que sacó a los israelitas de Egipto había destruido a los poderosos egipcios. Entonces, por eso Dios levantó a Faraón. ¿Para qué? Porque si Faraón era un gobernante cualquiera, Dios lo destruye y dicen, pues no era gran cosa. Pero si era el hombre más poderoso, Dios lo levantó con el propósito de ser el más poderoso para demostrar su poder. Porque Egipto y Asiria eran de los reinos más grandes del mundo en esos tiempos, ¿no? Sí. Entonces estaba al norte los eteos o hititas y al sur los egipcios. Los asirios ya estaban formándose como una nación fuerte. Tuvieron luego una decadencia y luego se volvieron a levantar ya en tiempos de Israel, cuando vinieron todas las deportaciones. Pero es cierto, todos estos reinos Dios los levantó, al menos el de Faraón, para mostrar que él era un Dios poderoso. Entonces, ahora, ¿qué hizo Dios? Bueno, dice aquí, así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Y este es el punto que Pablo va a discutir. Ok, Dios endurece, levanta a Faraón para demostrar su poder a través de la destrucción de Faraón. Dice sobre el caso de que Dios endureció el corazón de Faraón. Ok, vamos a ver todos estos pasajes en Éxodo. Entonces vamos con Ricardo, Éxodo 4:21. Luego Rudy, Éxodo 7:3. Hermana, Éxodo 9:12. Luego Luis, Éxodo 10:20 y 27 en el mismo capítulo. Luego Isaí, Éxodo 11:10. Y finalmente Éxodo 14:4. Y luego venimos, hermano, Éxodo 14:17 y hermana Anita, Deuteronomio 2:30. Y luego volvemos a repartir porque, puse todos los que, nomás quité uno que no había porque se discute más adelante en la carta, pero es para que veamos que este pasaje es constante y que lo de Faraón Dios lo reitera. Entonces, ¿qué dice Éxodo 4:21? Dijo que va Moisés, cuando haya vuelto de Egipto, digan que hagan delante de ti, de Faraón, y todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón, de modo que no dejaré ir al pueblo. Ok, yo endureceré su corazón. El corazón de Faraón lo endureció Dios. Luego, por si no queda claro, Éxodo 7:3. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ok, nuevamente endureceré el corazón de Faraón. Luego el 9:12. Pero
endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Ok, nuevamente Dios endurece el corazón de Faraón. Luego el 10:20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Ok, luego el 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no quiso dejarlos ir. Ok, nuevamente Jehová endureciendo el corazón. 11:10. Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. Ok, luego el 14:4. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y así lo hicieron. Ok, hay cristianos que aún dicen, bueno, no, Faraón endureció el corazón. No, en repetidas ocasiones Dios endureció el corazón de Faraón. Él del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Ahora, no solo endureció el corazón de Faraón, vamos a ver Éxodo 14:17. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del Faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Ok, ahora el corazón de los egipcios también fue endurecido cuando entraron a perseguirlos al Mar Rojo para ser destruidos. Luego tenemos Deuteronomio 2:30 y bueno, luego seguimos con Ricardo, Josué 11:20, luego hermano Rudy, Juan 12:40, hermana Romanos 11:7. Ok, vamos a ver entonces Deuteronomio 2:30. Pero Sehón, rey de Hesbón, no nos permitió cruzar porque el Señor Dios de ustedes hizo que Sehón se pusiera terco y desafiante, a fin de ayudarlos a derrotarlo, tal como lo hizo. Ok, Sehón endureció el corazón porque Dios le endureció el corazón, el rey Sehón, rey de Hesbón, y por eso para que él entrara a guerra con Israel y fuera destruido. Luego tenemos Josué 11:20. Porque este vino de Jehová endurecer el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel y para destruirlos y para que fuese hecho misericordia en los que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Ok, Dios puso en el corazón de estos reyes que se enfrentaron con Israel el entrar en guerra para que fueran destruidos. Nuevamente, Dios les endureció el corazón. Luego viene Juan 12:40. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ok, sí. Hasta la fecha sigue endureciendo el corazón de la gente. Ok, vamos a ver un propósito que había en todo esto, por el cual la Biblia lo menciona, pero en algunos seguramente sí. Es decir, bueno, ya luego entraría la discusión de 2 Corintios 4, 3 y 4, que dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los que se pierden, aunque los traductores de la Pechita dicen que en realidad en el original dice que Dios endureció el corazón de esta gente para que no vean el Evangelio. Quizás Entonces, tenemos un ejemplo en los sacerdotes católicos, ¿no? Que pueden hablar mucho de Dios, mas no creer. Exacto, digo, vamos a ahorita fechas donde vamos a ver gente haciendo representaciones del sacrificio de Cristo. Lo van a ver, lo van a leer, pero no se van a convertir. Son cosas que no entienden, por así decirlo. Exactamente. Solamente lo hacen por tradición. Y se van por el lado económico. Entre muchas cosas. En estos días hay una derrama. Ajá, exacto. Por lo que se convierte en algo turístico, ¿no? Pero vamos a verlo un poco más adelante. Por eso no puse los pasajes donde en realidad está hablando de Israel. Pero vamos a ver el último de Romanos 11:7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ok, aquí hay una respuesta a lo que preguntaba Rudy.
Los escogidos fueron alcanzados, pero los demás fueron endurecidos. Ok, pero a esto nos está mostrando una cuestión que ya preguntamos. ¿Hay injusticia en Dios? Bueno, Él elige a quien Él quiere. Dice, de este modo entendemos la soberanía de Dios sobre su creación. Dios es quien elige y Él determina a quién exaltar y a quién derribar. Y todo esto todavía por ahí encontré pasajes. Hay uno cuando yo leí Eclesiastés, de hecho ya lo había leído muchas veces, en algún momento me suena el pasaje por ahí en Eclesiastés 5, casi al final dice que el que un hombre trabaje y tenga abundancia y pueda disfrutarla o tenga la capacidad de disfrutarla es un don de Dios. Y luego al principio del capítulo 6 dice, porque hay a quien Dios le ha dado todo, no le falta nada, pero no le ha dado la capacidad de disfrutarlo, y esto es vanidad de vanidades. Es decir, no solamente Dios enriquece a unos que enriquece no les da la capacidad de disfrutarlo, a otros que enriquece les da la capacidad de disfrutarlo, incluso gente que no es rica le da la capacidad de disfrutar lo que tiene. Eso es un don de Dios. Entonces viene siendo y lo está marcando. Algo que Dios hace con la gente es que Él determina. Vamos ahorita a llegar a la conclusión para ver que esto no es que hable mal de Dios, sino que habla excelentemente de Dios. Y vamos a ver cómo. Bueno, dice entonces, Dios es quien elige, Él determina a quien exaltar, a quien derribar, y todo esto de acuerdo a su voluntad y a su plan eterno. Así, lejos de manifestar alguna injusticia, como ya lo hemos expuesto, pues ningún ser humano es merecedor de la misericordia de Dios. Cito Romanos 1:21 que dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Es decir, lo que ahorita decían, habrá representaciones de la crucifixión de Cristo, aún así no le darán gracias a Dios ni lo van a glorificar como a Dios. Sino que cuando Él decide mostrar su misericordia a algunos, ¿por qué? Porque todos estamos destinados a condenación eterna, pero Él decide mostrar su misericordia a algunos, no incurre en injusticia, sino que manifiesta su gracia. Pues Isaac y Jacob eran tan indignos de ser elegidos como lo eran Ismael y Esaú. Pero la gracia se muestra no en que Dios rechaza a alguno, sino en que Él se compadece de algunos. Esto debería aclarar el concepto de nuestra propia salvación para vivir en gratitud a Dios. Es decir, bueno, y dentro de todos los que está endureciendo, a mí me tomó y me dio un nuevo nacimiento. Creo que eso debería generar en nosotros, más que cuestionar a Dios sobre los que se pierden, una enorme gratitud sobre nuestra salvación. Y bueno, en ese aspecto, entonces, pongámoslo en esta manera. Cuando un grupo de cristianos, por así decirlo, no entiende a manera exacta todo esto, quiere decir que no han entendido de manera completa el Evangelio, o no están escogidos, o determinadamente no han esclarecido su corazón, por así decirlo. Bueno, tenemos dos tipos de personas que podríamos confundir en un momento: cristianos inmaduros y no cristianos que se consideran cristianos, porque llega a ocurrir. La diferencia es que el cristiano inmaduro a través de las dificultades crecerá. El que piensa que es cristiano y no lo es, no va a crecer, sino que a lo mejor, y con la gracia de Dios, un día se convertirá a Cristo. Hay muchos que dicen, estuve yo en la iglesia 30 años, hasta que un día entendí lo que era la salvación. Dios me llamó y me convertí. Pues, y no era cristiano antes. Pero mucha gente como Elvis Presley aprendió a cantar en una iglesia, Whitney Houston y todas sus familiares, todas estas famosas de aquel tiempo donde viene Donna Summers y todas, aprendieron a cantar en las iglesias bautistas. ¿Y cuántas fueron salvas? Es decir, todos dirían, soy cristiano. No es lo que se le cuestiona a esta, la que es ahorita famosa, ¿cómo se llama? No, ya nosotros somos de otra época. Desde acá los más jóvenes que vino acá a México y no se quedaba en México, viajaba a Estados Unidos en las noches para... Taylor Swift, que dice, soy cristiana, pero yo apoyo el aborto y apoyo a Biden y apoyo todo esto. Y los cristianos le empezaron a cuestionar diciendo, no eres cristiana. Dijo, yo sí soy salva y soy cristiana. Entonces, bueno, habrá muchos, finalmente dice la palabra, por sus frutos es que es conocido el árbol, ¿no? Pero el punto es que nosotros
deberíamos considerar, y es esto que ya estamos aprendiendo, que entonces nuestra salvación fue algo mucho más grande de lo que pensamos. Muchos piensan, bueno, a mí Dios me salvó de una mala vida. No, a mí Dios me sacó de una condenación en la que caminaba con todos y me colocó a su lado para vivir en gracia. Y esto para la eternidad, porque muchos pecadores, lo vamos a ver en la próxima lección, Dios les está dando su gracia en este tiempo y están disfrutando la gracia de Dios. Pero lo que vamos a ver hoy es que finalmente es cierto, muchos ven esto como algo cualquiera, porque se les ha predicado un evangelio carente en realidad del tamaño de la gracia. Decíamos, para que la gracia se muestre gracia, ¿qué tiene que haber? La ira de Dios sobre aquellos que están en pecado, para que entendamos la gracia. ¿Sí me explico? Pero muchos no van a dimensionar la gracia hasta que Dios obre algo en ellos. Y esa es la realidad por la cual hoy cientos y miles de cristianos menosprecian la gracia de Dios. Ven la salvación como cualquier cosa, como hacer un trámite para el seguro social. Me enfermo, voy al seguro, me muero, me voy al cielo. Entonces ya pagué el de la funeraria, pues me entierran y luego me voy al cielo y tengo mi boleto garantizado. Pero no están entendiendo lo que es en realidad la gracia de Dios. Por eso tratan a Dios como cualquier cosa y Él no es relevante en sus vidas. Eso es correcto, y así lo entiendo yo, pastor, porque, por ejemplo, cuando yo veo una persona tomada y tirada en el piso, digo, ese podría ser yo. Exactamente. Pero Dios me quitó de ahí, me salvó. No llegué hasta ahí, pero veo que su gracia es infinita para conmigo. Exacto. Ahora, vemos que cuando se hace una campaña evangelística, generalmente se invita a alguien que estuvo hasta el suelo para decir, de ahí me sacó Dios. Bueno, yo nunca caí en drogas, alcohol, ni en esto. Mi salvación fue cualquier cosita. Alguien me dijo una vez, bueno, nos sacó de una vida triste. No, en realidad nos salvó de una condenación eterna. Pero vemos nuestra salvación como poco. Por eso Jesús le dijo al fariseo, cuando aquella mujer le lavó los pies y él decía, si Jesús supiera quién es, la hubiera desechado. Y él dice, ¿quién ama más? ¿Al que se le perdona poco o al que se le perdona mucho? Por eso en realidad gente que ha estado hasta el suelo ama más a Dios que alguien que dice, bueno, sí soy salvo, Dios me salvó y no ando metiéndome en pecados. Pero aún así la salvación fue algo enorme. Sí, claro. Así me dijo un hermano, no, pero pues como que todo, que hace muchas cosas malas. Tú sí lo necesitabas, ¿no? Y yo no. Y no, pues es que él nunca ha tomado, nunca ha fumado, creo, y no sé qué otras cosas tendrá. Pero ya retírese de eso, hermano, por favor. ¿Eh? Ya retírese de eso, por favor. No, Ya retírese. Bueno, pero ahorita vamos a ver todavía otro punto. Miren, ahorita concluimos porque hay un pasaje que nos llama a esto. Dice, déjenme avanzar y ahorita vamos comentando de eso. Dice, quedándome en nuestra propia salvación para vivir en gratitud. Ok, ¿de quién depende entonces que una persona reciba misericordia? De Dios. Es de Dios. Por eso alabamos a Dios. Es de Dios. Muchos al escuchar esta explicación hacen la misma pregunta que viene en el versículo 19, que dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios o culpa a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? A su voluntad. Entonces uno diría, bueno, entonces no fue la culpa de Judas entregar a Jesús, así estaba escrito, ni fue la culpa de Faraón el no dejar salir al pueblo de Israel. Esa sería más o menos la pregunta. Dice, la mayoría de las versiones traducen inculpa, lo que aquí dice reprocha, o haya faltas, colocando las cosas bajo el sentido obvio de que si Dios es el que endurece a las personas, entonces ¿por qué Dios los haría responsables de sus actos, siendo que ellos no se podían resistir al endurecimiento de Dios? Faraón podría decir allá en el infierno, Dios, pero pues tú me endureciste, yo me quería convertir. Pero eso no pasó en realidad y Faraón no podría decir eso por una situación. Faraón no se quería convertir. Miren, dice, en este punto muchos exponen su inconformidad preguntando,
Entonces, ¿somos marionetas de Dios? A mí me lo han preguntado en varias ocasiones. Entonces, pues si Dios eligió y todo, pues yo solo soy una marioneta, ¿no? Y entonces digo, ¿en verdad te sientes como una marioneta? Porque si quieres hacer algo malo, Dios no te está deteniendo. Dice, y así ellos exponen la naturaleza de nuestra propia alma y orgullo, pues nos resistimos a entregar nuestra voluntad a Dios y a reconocer su soberanía sobre su creación. Aunque por supuesto todos amamos la salvación que Él nos ha dado, el beneficio que eso nos da. Es decir, no decimos, bueno, no, Dios no elige, el ser humano elige. Pero qué bueno que me dio salvación. Entonces yo le niego a Dios la autoridad, la libertad de elegir, pero sí quiero su salvación. Porque es la misma forma cuando dice la gente, o el caso de Jesús, mucho bien les he hecho, por cual de todos estos me apedrean. Pues no te apedreamos por el bien que has hecho, sino por decir, eres hijo de Dios. Entonces, viene el asunto, no queremos ceder nuestro corazón a Dios, pero sí nos gusta la salvación que nos dio. Ahora, dice, pero debemos responder de la manera correcta a esta objeción. Ok, la respuesta es esta, preguntando, ¿acaso el ser humano no peca voluntariamente y en su afán de no sufrir castigo alguno, no desea huir de las consecuencias? Si la gente peca, pero no se quiere ir al infierno, pero quiere pecar, ¿sí o no? Bueno, entonces dice, esto se manifestó en todos los fariseos y saduceos que venían con Juan el Bautista para bautizarse. ¿A quién le toca? Mateo 3:7. ¿Quién seguía? Luis. Mateo 3:7. ¿Qué dice Juan? Que de hecho es el caso de muchos que vienen a Cristo de la manera incorrecta. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Eso, hay un punto aquí en el que yo, sinceramente, y después de muchos años, no tengo ni 20 ni 30 en la iglesia, el asunto es que he considerado, Jesús en realidad habló muy poco del infierno. Hay teólogos que dicen, no, Jesús estuvo hablando del infierno. No, Jesús jamás buscó que la gente se convirtiera por conveniencia, que la gente quisiera escapar del infierno. No predicó eso, y nosotros hacemos mal predicándole eso a la gente. Porque les decimos, si no te conviertes te vas a ir al infierno. No, pues me convierto, dime qué hago. ¿Y en verdad se convierten? No. Son semejantes a la mujer que un día me dijo, mire, yo ya me bauticé, de niña me bautizaron en la católica, luego crecí con los testigos de Jehová y me bautizaron, mi esposo era mormón y ya me bauticé también y vengo con ustedes porque pues alguna vez es la buena para irse al cielo. Entonces, digo, ella no se estaba convirtiendo a Cristo, quería asegurar que cuando se muriera se fuera al cielo porque se bautizó por todas las que se podía. Pues claro. Entonces, seamos sinceros, en realidad mucha gente no se convierte a Cristo, huye de la condenación eterna, como lo decía Juan el Bautista. Los fariseos, saduceos que iban con Juan no creían en él, pero querían, pues no vaya a ser que sí es cierto y yo me estoy oponiendo a Dios, pues me bautizo, pero no creían. Y esto es la razón por la que muchos dicen ser cristianos, pero no aman a Dios, porque no entienden el perdón de Dios. Ellos se salvaron en sus términos por conveniencia, huyendo del pecado. Ese es el problema de andar predicando el evangelio de manera errónea. Mucha gente dice, no me quiero ir al infierno, pues entonces conviértete a Cristo. No, pues me convierto ahorita. Pero esa gente va a estar bajo amenaza porque dice, si no ofrendo, no diezmo, se enoja a Dios. Si no voy a la iglesia, se enoja a Dios. Y va a hacer muchas cosas mejor que los cristianos porque piensa, si le fallo a Dios, me voy al infierno. Y está huyendo del infierno, y por eso son los musulmanes, son más leales a su Dios que los cristianos. Muchos cuestionan eso, porque ellos están bajo amenaza. Nomás te sales del Corán y Alá. Entonces, son aspectos que debemos considerar. ¿Por qué dicen, oye, pero hay católicos bien fervientes, van a misa de 6? Sí, porque están bajo amenaza. Pero además, como es de 6, pues tienen el resto del día para darle vuelo a la hilacha. Pero seamos sinceros, no es que la gente esté amando a Dios. Si por eso venimos a las 6, Si no vienen a las 12. Si no vienen a las 12, a las 6 menos, Bueno, ellos dicen que están huyendo del infierno, pero según ellos. Sí, la gente quiere huir del infierno, pero no está siendo salva. Por eso hablamos de gente engañada creyendo que es salva, que son cristianos que en realidad no lo son.
¿Cómo se manifiesta? Porque llevan una vida cristiana sin Cristo. No oran, no buscan a Dios, no leen la Biblia y dicen no se vaya a enojar el pastor, pero no dicen no se vaya a enojar Dios. No, ¿qué van a decir los hermanos de la iglesia? Pero no dicen qué va a decir Dios. Entonces se manifiesta eso porque ellos pues no han nacido de nuevo, y ahí lo que la iglesia debe hacer es orar por ellos, ponerlos en las manos de Dios para que se conviertan a Cristo, porque la verdad es que la iglesia cristiana está llena de ese tipo de personas. Desde el evangelismo de los 80s que se dio este boom, mucha gente fue invitada a la iglesia, mas no a los pies de Cristo. ¿Sí o no, hermana? Eso es algo que hemos visto mucho, ¿no? Sí, y por ejemplo yo he visto mucho en las iglesias en general, gente que va a la iglesia creyendo que es cristiana y no es nada cristiana. Todavía hacen cosas de las que a Dios no le agrada. Entonces uno se da cuenta y dice, bueno, esos son los frutos. ¿Qué hacen? Todo lo contrario a lo que Dios está diciendo. Y van a la iglesia, diezman, ofrendan, cantan, conviven, pero no tienen una vida cristiana realmente. Exacto, el fruto de su vida no es algo que glorifique a Dios. Y lo vemos en muchos lugares y en todo tipo de iglesias. No puedo decir nada más una corriente, no. Lo vemos en todo tipo de iglesias, históricamente se ha visto. Lo bueno que aquí no, aquí yo no lo he visto. Bueno, hermano, tenemos que orar mucho siempre por nosotros, ¿verdad? Para mantenernos Porque todos. predicaban que Dios iba a terminar con todos nuestros problemas si nos convertíamos. Si te convertías. Pues igual ya entraría en la conveniencia, ¿no? Exacto, es que te venden un producto. Muchos, en lugar de evangelizar, venden un producto que va a cambiar tu vida. Y de hecho hay cantos, yo tengo un disco por ahí de Ven a Jesús y tu vida cambiará. No, pues sí, está bien, es cierto, va a haber un cambio, pero no significa que todo va a ser... Exactamente. Entonces, sea de una buena manera o de una mala manera, igual lo están haciendo por la misma conveniencia. Exacto, entonces por eso nosotros debemos considerar que en verdad el problema de que Dios elija es un problema en nuestra alma. Decir, pero ¿cómo voy a dejar que sea Dios el que elija? Sí, Él es todopoderoso, es grande, majestuoso, yo lo amo y todo, pero no, el ser humano es el que elige, porque si Dios elige, Dios sería injusto. Bueno, esa es una contradicción. Ahora, dice, ya vamos sobre... por lo tanto, Dios manifiesta su dominio sobre el pecador, evitándole el arrepentimiento del mal que ya ha cometido. Es decir, lo único que Dios hace al endurecer a alguien es que alguien que está pecando, Dios no lo lleva al arrepentimiento. Y la verdad es que el pueblo de Israel había pecado y Dios los dejó pecando. No les hizo sensibles a su pecado. ¿Sí me explico? Entonces, no es que Dios los esté aventando al infierno, ya iban camino para allá. Dios solamente no está obrando en ellos para que se arrepientan. Ese es el endurecimiento. Faraón ya tenía al pueblo de Israel ahí, porque la primera vez cuando Moisés fue a hablar con Faraón, el que endureció su corazón fue Faraón. Dios simplemente evitó que se arrepintiera después. Se arrepentía, no, sí, váyanse, y que nos quite Dios la plaga por conveniencia. Y después, ya que se sentía bien, Dios dejaba el corazón de Faraón tal como estaba. Él, en ese sentido, endurecía el corazón de él, es lo que debemos comprender. Un estado en el que Faraón ya estaba, un estado en el que el pecador ya está, ahí lo mantiene Dios. ¿Sí queda claro esto? Entonces, porque Dios no lleva a la gente a pecar. Dice, por eso la carta responde, cuando dice, bueno, ¿por qué Dios va a inculparnos si nadie puede resistirse a su voluntad? Bueno, la carta responde, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo moldea: ¿por qué me hiciste así? El caso más común, el alfarero. Ahora podríamos hablar de muchos tipos de materiales, donde la vasija de plástico le puede decir al que le hizo, oye, pero ¿por qué me hiciste así? Yo quería hacer cuadrada y me hiciste redonda. Pues, entonces está poniendo un ejemplo que ahorita nos puede sonar un poco que no aplicaría, pero vamos a ver cómo Dios lo ha usado. Dice, somos creación de Dios. Esa es la realidad que nos cuesta aceptar.
Porque en realidad nos sentimos con derechos delante de Dios. Claro. Y más en esta generación que le da derechos a todo. Al rato hasta las pulgas van a tener derechos, ¿no? Y si despulgas a una niña, te van a meter a la cárcel. Entonces, porque la pulga tiene derechos. Bueno, nosotros, el ser humano, se siente con derechos delante de Dios. Pero somos creación de Dios. Es la realidad que nos cuesta aceptar. Él es el creador y tiene el dominio sobre todo. Pero nuestra alma desea ser libre aún del Creador, es decir, queremos ser libres de todo, incluso de Dios. Si Dios me da salvación, también que me dé libertad de Él, me haga libre del pecado y me haga libre de ir a la iglesia y de leer la Biblia, y cuando me muera me vaya al cielo, pero no tuve que ir a la iglesia. Porque hay gente que dice, no, solo somos Dios y yo no voy a la iglesia porque eso ya es la gente. Entonces la gente quiere ser libre hasta de Dios. Y entonces dice, por eso nos agrada ser hijos del Rey, creyendo estar a la par de Dios para cuestionar sus decisiones. Bueno, soy hijo del Rey, así como yo le contestaba a mi papá, así le contesto a Dios. A ver, Dios, ¿por qué estás haciendo esto y no cumples tus promesas? ¿O no le dicen a Dios que uno debe atar, desatar y demandar? Entonces, estos son el tipo de cosas donde uno se pone a la par de Dios y se le olvida que es criatura de Dios. Dice, nos agrada ser hijos del Rey creyendo estar a la par de Dios para cuestionar sus decisiones y discutir con Él, rechazando el hecho de que Él es soberano y en su soberanía tiene toda la libertad para haber creado personas sobre las cuales manifestar toda su ira. Y no vamos a aceptar un no como respuesta. Exactamente, esa es parte de la situación humana. Por eso decimos, por eso batallamos a interpretar la Biblia, porque nos cuesta aceptar la soberanía de Dios. Dios creó a Judas destinado para entregar a Cristo, porque sin el papel de Judas no seríamos salvos. Pero Judas se perdió porque la palabra estaba escrito que era el hijo de perdición. Ni menos ni más. Ahora, Dios lo creó. Dios es soberano para hacer eso, ¿sí o no? Ahora, dice, sobre esta discusión con Dios, Eliú cuestiona a Job. ¿Dónde seguíamos? Job 33, 12 al 13. Sí, avisa ahí, ¿verdad? Job 33, 12 al 13. Job 33, 12 al 13. Vamos a ver qué le dice. Pero déjame decirte que no tienes razón en esto, porque Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué te quejas contra Él diciendo que no da cuenta de todas sus acciones? Ok, dicen, Eliú cuestiona a Job, señalando que Dios es más grande que el hombre, y no podemos quejarnos contra Él diciendo que no da cuentas de todas sus acciones. Bueno, ¿y Dios a quién le da cuentas? ¿No? Más bien queremos tener a Dios como nuestro sirviente, ¿no? Haz esto por mí, Señor. Lo tiene que hacer. Exactamente. Haz esto por mí, Señor. Lo tienes que hacer. Tu palabra dice. Porque vemos a Dios bonachón y nos han planteado el Dios bonachón que nos ama, el Dios de amor. Y dice, bueno, si es el Dios de amor, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, esto es en parte, y ahora dice, esto es importante, sobre todo si consideramos que la exposición de Eliú es la exposición de Dios mismo. Job tenía 3 amigos que lo fueron a visitar, y de ahí puede venir el punto de no me ayudes, compadre, porque los 3 amigos, lejos de ser en realidad alguien que le quitara carga a Job, le pusieron más carga. Elifaz, Bildad y Zofar. Pero después viene una parte en la que ellos dejan de hablar y empieza a hablar Eliú. El detalle es que cuando Eliú está hablando no hay ningún cuestionamiento erróneo sobre Eliú. Al final del libro, Dios le dice a Elifaz que él y sus compañeros hablaron mal acerca de él, es decir, hablaron erróneamente acerca de Dios. Pero Dios no dice eso de Eliú, sino que Eliú en su discurso, de pronto el que está hablando con Job es Dios. Entonces algunos dicen, la parte de Eliú se puso después. Eliú dice, yo soy más joven, los he estado escuchando, me han decepcionado pensando que la sabiduría está en las canas, que ustedes por tener más edad iban a hablar sabiduría con Job, pero ninguno lo ha podido poner en su lugar. Al contrario, hicieron que Job se fuera volviendo soberbio, al punto de que Job cuestionó a Dios en el sentido de, ¿por qué estoy sufriendo si yo he sido justo? Entonces, cuando Eliú habla, le dice a Job, en esto estás equivocado, Job, porque Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. Él es mayor que el hombre. Entonces, es Dios diciéndonos esto.
¿por qué le pediríamos cuentas nosotros a Dios? Dice, sin embargo, este principio, difícil de aceptar por muchos cristianos, tiene una explicación muy sensata y muy importante, la cual hace resaltar la belleza de la gracia de Dios en nosotros. Tal explicación, que ya no me alcanza ni el tiempo ni el espacio, y vamos a continuar la siguiente semana, dice, tal explicación nos lleva a una pregunta, la pregunta ahí en el versículo 21, volviendo a Romanos 9. ¿Acaso no tiene el alfarero derecho sobre el barro? Gracias. De hacer de la misma masa un vaso para uso honroso, honorable, como gusten ponerle, y otro para uso ordinario? Yo escuché varias veces el ejemplo, está el púlpito de madera. ¿Cómo sabemos si el resto del árbol de donde se sacó esa madera no es la barra de una cantina? ¿Qué tal que sí? Puede ser, ¿no? O es una tabla impuesta en el piso para que no se caigan a la letrina o a la cisterna. Bueno, ¿quién determinó eso? Pues el que cortó la madera y vendió uno para un lado y vendió otro para otro lado. Bueno, ¿acaso no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable, es decir, alguien que sirva a Dios, y otro para uso ordinario, una persona que vive una vida simple sin acercarse a Dios? Toda persona sensata diría que sí, el alfarero tiene todo el derecho de determinar lo que hace con la masa, pues Dios mismo se ha definido como superior a su creación, tal como el alfarero con el barro. Vamos a ver quién sigue, Isaías 29:16, y luego sería Isaías 45:9, y luego, hermana, Jeremías 18:6. Vamos a ver estos pasajes. Hay más pasajes sobre el alfarero, pero vamos a leer estos tres. ¿Qué equivocación la suya? ¿Es acaso el alfarero igual que el barro, para que lo que está haciendo diga a su hacedor, él no me hizo, o lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? Ok, entonces cuando el barro le dice al alfarero, ay, no sabes ni trabajar, esto que estás haciendo está chueco, me deberías hacer de esta manera. Es como cuando el ser humano se queja con Dios sobre lo que Dios está haciendo. Luego viene Isaías 45:9. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal? Exclama la olla, qué torpe eres. Ok, entonces nosotros debemos considerar precisamente el hecho de que Dios nos está moldeando y somos como el barro. Dice, atribuyéndose el derecho de moldear a su propio pueblo, Jeremías 18:6. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Nosotros estamos siendo formados por Dios, pero debemos de alabarle, porque pudiendo hacernos un vaso para deshonra, nos hizo vasos para honra. Pues tan fácil como en la milicia, ¿no? Aquí las órdenes no se discuten, se obedecen y punto. Sí, señor, lo que usted diga. Exactamente. Entonces, estamos viendo que finalmente, pudiendo nosotros haber sido hecho una vasija para deshonra, Dios nos llamó a salvación y nos llama, por así ponerlo en este ejemplo, vasos de honra. Claro. Dice, consideremos que para entender con claridad este tema necesitamos reconocer que Dios, en su libre elección, el último pasaje de hoy es Santiago 1:18. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En su voluntad, es decir, Dios nos hizo nacer. Nosotros no elegimos, dijimos, Dios dame nuevo nacimiento. Él nos hizo nacer. Cuando nos damos cuenta, estamos creyendo en Cristo. Porque esa es obra de Dios. Porque también cuando nacimos en la carne, ¿quién dijo? Está como ese sonso que demandó a sus papás, ¿no? Porque no les pidió nacer. Y es un señor en Estados Unidos que demandó a sus papás porque nació sin que ellos le preguntaran. Y de seguro ganó. Quién sabe, a lo mejor creo que sí, y no vaya a ser, pero hay gente así de mal.
Pero hay cosas que... regrésenlo por donde llegó. Ahora, la realidad es que estamos ahorita en una era, se dice, hay cosas que Dios elige por nosotros. Primero, el haber nacido. Segundo, el dónde nacimos, en qué familia. El tercero, en qué sexo, hombre o mujer. El cuarto, qué número de hijo fuimos. Y el otro, el color de piel, es decir, características que Dios eligió. Ahora la gente quiere brincarse todo eso. Entonces quiere decir, no, Dios eligió esto, pero yo elijo esto. Entonces es el punto, cómo el mundo se opone a Dios. Bueno, pero el mundo es comprensible. El problema es cuando es el cristiano oponiéndose a Dios. Y entonces es cuestionando todo respecto de Dios. Dice, en su libre elección determinó llamarnos a salvación, salvación a la que no teníamos derecho, pues no había ningún mérito de nuestra parte. Así que, si tenemos esto claro, entonces tendremos clara la razón por la que debemos mostrar gratitud a Dios y hallar en Él el motivo de nuestro verdadero gozo. Amén. Esto cambia mucho la perspectiva de por qué somos cristianos. Claro. Y es parte de lo que la iglesia tiene que entender. Y hablo por iglesia, toda la iglesia cristiana en general. Sí, yo espero que esta congregación, esta iglesia local, pueda entender eso. Y de esa manera nuestra alabanza. Me iban a dar de comer y tuve que traer mis changos. Bueno, pero en estos aspectos nosotros debemos entender que ahora nuestra forma de predicar el evangelio va a cambiar. Claro. ¿Qué le compartimos a la gente? En realidad es cuando empieza a cambiar el sentido de que evangelizar no es más que exaltar a Dios, Claro. dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros y que la gente sepa quién es Dios, porque ahí habrá quienes digan, ese es el Dios al que yo quiero amar. Definitivamente. Y eso es un evangelismo muy, muy diferente al que culturalmente o que digamos en la teología occidental se ha estado compartiendo. Entonces, pues vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. No sé si hay preguntas, y si no, todavía el tema va a continuar. Si tienen pregunta, podemos continuar con estas preguntas la próxima semana, ¿ok? Porque el tema continúa, no nos hemos acabado el capítulo 9, y después del 9, el 10 continúa con lo mismo y va a derivar en el 11, ¿ok? Entonces, confío que esto vaya quedando claro. Ok, entonces, pues vamos a orar entonces. Padre, gracias por tu amor y bondad hacia nosotros, por la misericordia que tienes en todas las cosas, Señor, que hay en nuestra vida ocurriendo en este tiempo. Porque ahora comprendemos, Señor, que es la forma en la que nos moldeas. Entendemos, Padre, que es la razón por la cual, Señor, tú debes ser glorificado, Padre. Nosotros debemos alabarte y exaltarte, porque no siempre lo hemos comprendido y visto de esta manera, que has decidido hacer de nosotros vasos de honra. Te rogamos, Padre, que tu mano poderosa no se aparte de nuestras vidas, sino que siga obrando, dándonos entendimiento, moldeándonos aún más, Señor, para tener una completa comprensión, Señor, de la obra que realizas en este tiempo en nosotros, para que se cumpla tu palabra en nuestra vida. Gracias por permitirnos a los que estamos hoy aquí, poder estar aquí, a los que ven esta transmisión, Señor. Gracias también por la paciencia de cada uno al meditar y entender, y buscar entender tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, por la gran obra que realizas en nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Que Dios bendiga a cada uno. Gracias.